Me llamo Víctor Gerardo Hurtado Ahumada. Este video es perteneciente a la evidencia de aprendizaje llamada Corazón y Nutrición de la unidad número 2 de la materia Anatomía y Fisiología 1. Describe el ciclo cardíaco desde la entrada de la sangre en la aurícula derecha hasta la salida de la arteria aorta. El ciclo cardíaco se divide en sístole y diástole. Se denomina sístole a la contracción y expulsión de la sangre, teniendo una duración bastante constante y que llega a los 0.35 segundos. La diástole es el periodo de relajación y de recarga de los músculos. Su duración es de unos 0.65 segundos, aunque puede ser bastante variable en función de la frecuencia cardíaca. Fase 1. Llenado. Se refiere a la presión ventricular con la que se abren las válvulas del corazón. Hay dos tipos de llenados, lento y rápido. Fase 2. Contracción o sístole ventricular. Cuando la aurícula se contrae, la presión en la aorta desciende, porque la válvula aórtica permanece cerrada. La presión auricular aumenta, lo que provoca que se abra la válvula mitral, con lo que la sangre pasará al ventrículo. El volumen auricular continúa aumentando, por lo que la válvula aórtica permanece cerrada. La presión de la aorta sigue disminuyendo mientras que la presión ventricular sigue aumentando, superando a la aurícula y la de la aorta, lo que hace que la válvula mitral se cierre. Fase 3. Eyección. En esta fase la presión sigue aumentando y llega un momento en el que se iguala la presión de la aorta y el tronco pulmonar. Se abren las válvulas semilunares y la sangre sale. Hay una expulsión rápida, la aorta y el tronco pulmonar aumentan su presión. La mayor parte de la sangre sale en el primer impulso, pero posteriormente su flujo va disminuyendo. Esto provoca que la presión del ventrículo vaya disminuyendo, al igual que la presión de las arterias. Por lo tanto, la expulsión se vuelve más lenta. Cuando la presión de los ventrículos es menor a la presión de las arterias, se cierran las válvulas sigmoidales. Fase 4. Relajación ventricular isovolumétrica. En esta fase se da comienzo a la diástole, o lo que es lo mismo al periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja, de tal forma que combinado con la salida parcial del flujo de este mismo, hace que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Por esto el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórticos y pulmonar de las válvulas sigmoideas, empujándolas y provocando que éstas se cierren. Fase 5. Llenado aurículas pasivo. A lo largo de los procesos anteriores, las aurículas se han estado llenando de sangre, de modo que la presión en estas también será mayor que en los ventrículos, parcialmente vaciados y relajados. La sangre circulará desde los ventrículos, empujando las válvulas mitral y tricúspide, que se abrirán permitiendo el flujo en este sentido. Posteriormente, una nueva contracción auricular con origen en el nódulo sinusal finalizará esta fase e iniciará la sístole auricular del siguiente ciclo. ¿Cuántos tipos de circulación se conocen y cómo se les llama? Existen dos tipos: circulación sistémica y circulación pulmonar. ¿Cuál es la anatomía estructural de arterias, arteriolas y capilares? Arterias. Una de las principales características de esos conductos que parten de corazón es que llevan sangre rica en oxígeno. Además, sus paredes son gruesas y resistentes y están formadas por tres capas: una interna o endotelial, una media con fibras musculares y elásticas y una externa con fibras conjuntivas. Las arteriolas presentan la estructura en tres capas de las arterias, pero muy simplificada, donde muy a menudo se distingue solamente el endotelial, una muy fina capa de matriz conectiva, una única célula muscular lisa y el conectivo de la túnica adventicia, que se confunde con el tejido conectivo circundante. Capilares. Se pueden distinguir tres tipos de capilares: capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. ¿Qué son y qué función tienen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas? Una arteria es un vaso o conducto que se encarga de llevar la sangre del corazón hacia las demás partes del cuerpo. En este sentido, cumplen la tarea inversa de las venas, que trasladan la sangre
desde los capilares al corazón. Existen dos grandes sistemas de arterias, el sistema de la arteria aorta y el sistema de la arteria pulmonar. Una arteriola es un vaso sanguíneo de pequeño calibre que nace de las arterias y que conduce la sangre hasta los capilares arteriales. Las arteriolas son los conductos arteriales que más contribuyen a la regulación de la presión sanguínea. Esto se realiza mediante la contracción variable del músculo liso de sus gruesas paredes. Los capilares sanguíneos son los vasos sanguíneos de menor diámetro. El calibre de estos en las diferentes partes del cuerpo varía dentro del límite relativamente estrechos, entre 8 y 12 micras. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias entre la luz de los capilares y el intersticio de los tejidos. Una vénula es un pequeño vaso sanguíneo a través del cual empieza a retomar la sangre desde los capilares venosos de los tejidos hacia las venas, para dirigirla de esta manera hasta el corazón. Tienen una estructura similar a las de las venas. Una vena es un vaso del sistema nervioso que conduce la sangre desde los capilares sanguíneos de los tejidos al corazón. La sangre venosa está desoxigenada, lleva el CO2 hacia los pulmones y está cargada de sustancias de desecho del metabolismo celular. Las venas tienen en su interior una válvula que impide el retroceso de la sangre en circulación. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? Aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica y el 16% restante en el corazón y los pulmones. Del 84% de la circulación sistémica, el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre, mientras que los vasos pulmonares el 9%. ¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? La presión del corazón es alta, llegando a tener una medida cercana a los 100 milímetros de mercurio. Además, como el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión puede variar entre presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una diastólica de 80 milímetros de mercurio. La presión de los capilares varía entre 33 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos, pero en general la presión media funcional en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 milímetros de mercurio. La presión sistólica arterial pulmonar alcanza un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio, con una presión pulmonar media de 16 milímetros de mercurio. La media de la presión capilar pulmonar alcanza un promedio de solo 7 milímetros de mercurio. Enuncia la teoría básica del sistema circulatorio con sus 3 principios. Explícalos. Primer principio. Nos dice que la velocidad del flujo sanguíneo de cada uno de los tejidos que existen en el organismo casi en todo momento son controlados por la presión del mismo tejido, dependiendo de la necesidad de este. Nos menciona que cuando un tejido es activado necesita de un flujo sanguíneo mucho más elevado que cuando se está en reposo. La cuestión es que el corazón no puede elevar tanto su gasto calórico, por lo cual no es posible aumentar en tal cantidad el flujo cardíaco. Como respuesta a esto, la microvasculatura de cada tejido controla la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes, además de la acumulación de algunos residuos, los cuales de manera conjunta trabajan sobre los vasos sanguíneos locales, dilatándolos y contrayéndolos para así lograr el flujo sanguíneo hasta el nivel requerido. El segundo principio habla sobre la función que tiene el corazón con respecto al flujo sanguíneo. Menciona que cuando el flujo sanguíneo pasa por algún tejido hasta el corazón, de manera inmediata responde por el aumento del flujo y lo regresa inmediatamente hacia las arterias de las cuales provenía dicha sangre, por lo cual comenta que el corazón tiene la tarea de ser un autómata velando por las necesidades de los tejidos. Tercer principio. Nos habla sobre la importancia que tiene el flujo sanguíneo en el control de la presión arterial. Dice que el sistema circulatorio cuenta con un sistema de control el cual se encarga de enviar descargas de sistemas nerviosos cuando la presión arterial cae por debajo del nivel normal. Dichas descargas aumentan la fuerza de la bomba del corazón, provocando una contracción de los grandes reservorios venosos que aportan más sangre al corazón, provocando por esto una constricción generalizada. Con esto se genera una gran serie de cambios circulatorios que ocasionan que la presión arterial se eleve inmediatamente hasta sus niveles normales.
Menciona qué es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto específico del cuerpo durante cierta cantidad de tiempo. Por lo general se mide en mililitros por minuto o en litros por minuto. ¿Qué es el flujo sanguíneo laminar? Es cuando la sangre se mantiene a la misma distancia de las paredes del vaso cuando está largo y liso, es decir, mantiene el equilibrio en todo el recorrido. ¿Qué es el flujo sanguíneo turbulento? Es lo contrario al laminar. Este se da cuando la sangre se mueve en todas las direcciones dentro del vaso a lo largo del proceso y se mezcla continuamente en su interior. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos al recorrerlos y es conocido como uno de los principales signos vitales. La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio, usando desde la antigüedad aparatos llamados manómetros. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes celulares? La sangre es un tejido líquido que recorre al organismo a través de vasos sanguíneos. Es de suma importancia para la vida, ya que mediante ella se transportan células y todos los elementos necesarios para realizar funciones necesarias para vivir. Contiene glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. Estos contienen una proteína llamada hemoglobina, que es la que se encarga de tomar oxígeno de los pulmones y distribuirlo a todos los tejidos. También cuenta con glóbulos blancos o leucocitos, grupo de células cuya responsabilidad se basa en la protección contra bacterias, hongos, virus y parásitos. Plaquetas, pequeñas fracciones celulares que circulan en la sangre y cuya función es favorecer el proceso de la coagulación sanguínea. ¿Qué es el hematócrito y cómo afecta un cambio de este al flujo sanguíneo? Es el porcentaje total del volumen de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Un exceso de glóbulos rojos puede producir cansancio, debilidad, sudoración excesiva e intolerancia al calor. Una deficiencia de glóbulos rojos puede producir fatiga, palidez, aturdimiento, respiración superficial, taquicardias, entre muchos otros problemas de salud graves. ¿Qué es la microcirculación? Es el transporte de los nutrientes hacia los tejidos. También consiste en la eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho celular. ¿Qué es el líquido intersticial? Es el líquido que se deriva por filtración y difusión de los capilares. Contiene prácticamente los mismos componentes que el plasma, pero a diferencia de este, tiene una concentración mucho más alta de proteínas. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho? Se da cuando el plasma no logra atravesar los capilares con facilidad, lo cual crea un líquido que contiene gran variedad de nutrientes y desechos provenientes de las células. Presenta tus conclusiones a lo expuesto. Bueno, yo considero que a lo largo de esta unidad hemos aprendido muchas cosas de las cuales ni siquiera teníamos idea. Lo importante de esto es que estas cosas, procesos, como se les quiera llamar, se dan en nuestro propio cuerpo y son de tal importancia que la vida depende de ellos.